Eso va a ser la charla. Pero quiero hacer una introducción, porque la geología no es un tema fácil de entender. Y primeramente hay un concepto muy complicado que mismo los geólogos no entienden muy bien, es la cuestión de las edades geológicas. Porque hablamos siempre en millones de años. A ver, Hola. entonces quiero en esa introducción hablar un poco del tiempo geológico. Y eso va a ser importante para luego entender la edad de las rocas de este lado, del otro lado del valle, etc. Entonces he preparado una escala geológica. Aquí, pues la escala geológica. ¿Vamos a morir sin el ventilador? No sé si se ve bien. Aquí es el principio del nacimiento de la Tierra, hace 4.600 millones de años. Y aquí estamos. Y las edades geológicas, como se dividen en una época que hace casi 80% de toda la edad geológica, que se llama el Precámbrico, que es muy poco conocido. Hablaremos más de eso después. Hace más o menos 540 millones de años empezó la vida moderna, como se conoce, y los sedimentos que están bien preservados en muchas partes del mundo. Entonces entramos en la era primaria, y después pasamos a la era secundaria, y luego terciaria y cuaternaria. Así es, muy general. Y aquí es lo que vamos a hablar hoy, porque no vamos a hablar del Precámbrico que tiene 4.000 millones de años, sino vamos a hablar de un Precámbrico que está presente en el valle. Es una formación que se llama la formación Punco-Vizcana y tiene más o menos 600 millones de años. Después empieza aquí la era primaria, el primario. Y vamos a hablar de unas rocas que afloran, que son del principio de la era primaria, que afloran en toda la serranía del poniente aquí. Toda la serranía del este son rocas muy viejas del principio del primario. Para volver atrás un momentito, la Punco-Vizcana, que es esa formación la más vieja, que es el pasamiento de toda la región, aflora en el Cajón. Cuando uno va de Cafayate, volviendo por las conchas, uno pasa por el Cajón, y todas esas rocas de color oscuro, verde oscuro, son la Punco-Vizcana. Así que una formación viejísima que está en el valle, después una formación sumamente vieja también que aflora por aquí. Y después pasamos a la era secundaria, y aquí he puesto una cosa que se llama el rift, que voy a hablar después. Es una formación roja que aflora en todas las conchas y que todo el zorrillo y toda la cadena aquí del león muerto es parte del secundario. Así que fíjense que de un lado del valle tenemos aquí el primario, tenemos el secundario del otro lado del valle, y al final del valle tenemos el Precámbrico. Y como si fuera poco, adentro del valle tenemos todo el terciario. Así que es algo muy complicado de la evolución geológica, porque hay demasiadas rocas de edades muy diferentes. También, aparte de las rocas, hay todo el tiempo que falta. Porque aquí fue depositado todo este complejo de la base del primario hasta más o menos 450 millones de años, pero después no hay nada depositado hasta más o menos 130 millones de años. Y falta muchísimo tiempo geológico. Y llegamos aquí al principio del terciario, hace más o menos 66 millones de años, también
calculado la edad, se sabe muy bien. Y es un momento donde todos los dinosaurios que vivieron durante el Cenotario desaparecieron. La causa es un asteroide que cayó sobre la Tierra, y los efectos fueron tan terribles que una enorme parte de la vida en la Tierra desapareció hace 66 millones de años. Después está toda la serie del Terciario. Las rocas más viejas, vamos a hablar de estas, son del Terciario inferior, están en la flora en la Yesera. Y, por ejemplo, toda la formación de la flecha que se ve en Camino al Gastarco, tienen una edad más joven, más o menos 15 millones de años. Así que eso le da un poco una idea de las edades geológicas aquí. Debo decir que es una región única, porque en el mundo que se pueda ver los el primario, secundario, terciario, cuaternario, inclusive el precámbrico, se da en muy pocas partes del mundo, y aquí lo tenemos todo en un valle. Así que eso es una maravilla geológica. Del otro lado, hay rocas de una variedad completa. Uno encuentra aquí rocas, como las rocas graníticas, que fueron creadas bajo la tierra a 20, 30 kilómetros de profundidad y que ahora están en la superficie, completamente preservadas de cristales y todo. Después hay rocas que fueron depositadas en el mar, pero que el peso de las otras rocas que fue depositado encima fue tal que se metamorfizaron las rocas, cambiaron de estructura. Es un tipo de roca muy particular, rocas metamórficas. Hay muchísimas, toda esa parte del valle, si uno va a San Luca, como lo hicimos últimamente, se ven las lajas verticales que afloran allá, que son el principio del primario. Después hay las rocas sedimentarias que fueron depositadas o en el mar, como la formación Yacoraite, y vamos a hablar de eso después, o depositadas en la parte continental, en ríos, en lagos, etc. Esas rocas pueden ser bien sedimentadas, duras, o pueden ser tan recientes que no están bien sedimentadas. Por ejemplo, los restos de un gran lago que hubo en el valle hace poco tiempo todavía están sin cementación. Son dos tipos de rocas diferentes. Después tenemos las rocas volcánicas que afloran del otro lado del valle. Cuando uno mira las serranías, la mayor parte de la roca es roja, pero hay también unas intrusiones verdosas que se ven mucho más profundas. Lo mismo se ve bajando las conchas. Entonces, las rocas volcánicas también son. Después tenemos otro tipo de roca también muy particular que se llama enoforitas, que son rocas que se forman en partes muy someras donde el agua se evapora y deja las sales. Entonces esas sales, que pueden ser de muchos tipos de sales diferentes, el yeso por ejemplo es uno, es otro tipo de roca fundamental. Así que la riqueza geológica en términos de edades, en términos de composición de la roca, es absolutamente completa, es un laboratorio geológico. Así que con esas palabras quiero empezar el viaje geológico, y lo que vamos a hacer es hablar de hablar de primeramente en escala muy grande la placa continental de Sudamérica, que está aquí, se ve aquí la costa de Chile, y aquí está Salta, San Carlos está aquí. Y se ve aquí también el océano Pacífico
Y lo que está creando todos los Andes desde hace 60 millones de años es que esta placa, que se llama la placa de Nazca, se está desplazando de oeste en este a una velocidad de 8 centímetros por año. Una velocidad casi máxima, rapidísima esa velocidad. Y moviéndose, en vez de hacer una colisión con los Andes, se está hundiendo debajo del continente sudamericano. Y ese hundimiento de la placa hace que crezcan los Andes. Es bastante simple. Lo que vemos aquí es esta parte negra, un poco profundo, indica una profundidad de agua sumamente más grande que lo que hay en la parte más continental o más un poco atrás. Y es el sitio preciso donde está la inflexión de las dos placas. Esta fosa marina tiene 7.000 metros de profundidad, 7 kilómetros. Y 100 kilómetros más allá está la costa hasta 0 kilómetros. Y 200 kilómetros más, que son 300 kilómetros, está el Yuyayaco, que tiene casi 6.800 metros. Entonces hay una denivelación máxima entre menos 7 kilómetros y casi 7 kilómetros de altura. Eso también es algo casi único en la Tierra. Entonces lo que vamos a hablar ahora es, vamos a hablar de las cuencas que están en Chile frente a la cordillera volcánica que se extiende aquí. Eso es una parte. Después vamos a hablar de la cordillera volcánica, luego vamos a hablar de la Puna y después entraremos en nuestra región. Entonces eso es la idea. Lo que se ve aquí también es que el frente de la deformación de las rocas que está causada por ese hundimiento de la placa de Nazca está más allá de la península de Salta. Entonces, bueno, es lo mismo. Lo que quiero hablar, bueno, es lo que estuve hablando, la placa de Nazca que se hunde debajo de los Andes, de eso no hablamos. Y aquí es un poco lo que se ve en nuestra región. Entonces se ven muchos levantamientos tectónicamente, la deformación de la roca es sumamente importante. Entonces es también muy complicada porque hay cabalgamientos de este lado y hay retrocabalgamiento del otro lado. Entonces hablamos primero del desierto de Atacama, que se dice que es la región de la tierra más árida que hay. Hubieron estudios que dijeron que hay partes del desierto de Atacama donde no ha llovido por 30 millones de años. Menos ahora. Partes. Claro, ahora hubo justamente un cambio climático momentáneo muy brusco y hubo unas inundaciones increíbles donde nunca llueve. Pero aquí está esa cuenca de Atacama, eso es una visión desde el mar, y ahí se ve la cadena volcánica. Entonces, bueno, nada más para decir que es bastante complicado también la estructura de la cuenca del Salar de Atacama. Otra visión de cómo se ven esas fallas que suben, donde hay unas fosas tectónicas, donde se depositan los sedimentos. Y ahora fotos, Valle de la Luna. Bueno, no hay nada de vegetación, no es cero. Una parte que se llama Cordillera de la Sal, también algo muy raro, donde la sal, que es más liviana que las otras rocas, si hay una falla, si hay una manera para la sal de llegar a la superficie, inmediatamente lo hace. Entonces es una región donde está la sal. Normalmente, cuando llega la sal a la superficie, se disuelve, porque la lluvia viene y termina con todo, después no se ve nada.
pero como es tan árido, se preserva completamente la sal. Algo también muy raro que se ve en pocos sitios del mundo, en Irán, en el Bahram, hay otros sitios así donde la sal está preservada, pero si no es algo rarísimo. Aquí unos pliegues de rocas rojas. Normalmente las rocas rojas están depositadas sobre la superficie de la tierra, no debajo del agua, normalmente. Y ahí se ve un gran pliegue. Otra visión de esas rocas también levantadas verticalmente. Esas son rocas que tienen 20 millones de años y que, bueno, en los últimos 20 millones de años fueron depositadas y después levantadas en la Volcán. Otra visión de la duna. Y después el salar, propiamente dicho, el salar de Atacama. Y como en muchas partes de los salares, también en la Puna, hay sitios donde de repente hay un cenote, una ruptura, y ahí aparece el agua debajo de las capas de sal que se ven ahí. Otra visión de la salar con la cadena volcánica. Entonces vamos a hablar ahora de la cadena volcánica, que es estructuralmente la región que viene inmediatamente detrás. Hay un sitio donde hay un campo geotérmico, no muy lejos de San Pedro de Atacama, y es muy activo y dicen que es el tercer sitio del mundo más activo en términos de geysers, de los flujos de agua caliente y gases que salen de la tierra. Hay una visión del sitio. Así que todo eso indica, claro, que el magma, las rocas interiores de la tierra que están muy calientes, están a poca profundidad, porque las aguas que circulan se calientan, se recalientan en contacto con esas masas de roca caliente y llegan a la superficie hipercalientes. Y a veces hay formación también de bacterias. Es una bacteria única que puede vivir en condiciones extremas de temperatura, de más de 300 grados. Y aquí se ven ahí en el campo de contacto. Bueno, también los volcanes están siempre con fumaroles, por supuesto. Los volcanes a cada momento también se mueven y hay erupciones. Conos muy bonitos. Ves que, por ejemplo, este tuvo no solamente una erupción, sino explosión, porque toda la parte sommitral del volcán desapareció. Aquí otro stratovolcán, todos esos son muy altos, esos son de 6.000 metros. Y los volcanes, cuando erupten, hay varios tipos de rocas que pueden resultar de eso. Unas son las lavas y otras son las cenizas volcánicas, que son hipercalientes cuando salen del volcán, ¿no? Y que hacen unas capas y que después se consolida el silt y todas esas partículas muy finas de la ceniza volcánica y forman esas capas aquí que se llaman imbritas o cenizas volcánicas. Y es algo muy, muy particular de esos volcanes de toda la región. Aquí es un resto, aquí vemos un resto de una capa. Desapareció el resto de la capa, nada más queda un testigo aislado, pero ven el tamaño de esos testigos, es algo muy impresionante. Y aquí unos turistas al lado de uno de esos restos de esas híbridas. Bueno, pasamos ahora al altiplano, seguimos, y entonces una visión también es un modelo de imagen digital donde se ve un poco que hay
cadenas de montaña y también cuencas. Cuencas y cadenas es lo que se ve en la cuna, pero está todo muy erosionado, así que no, y es muy alto todo, así que la altura de las cadenas no es tan grande, ¿no? Bueno, estos son los paisajes típicos de Tarayá. Aquí son, el geodésico es el primario inferior, que es lo que hace ahí. Más ahí arriba, en Pasto Grande, uno ve toda esa formación muy poca consolidada de rocas, casi un lodo rojo, que nada más se puede pasar si está seco. Si hay lluvia ahí, bueno, es un desastre completo. Se ve también un poco la sal que está atorrando por ahí. Y bueno, el clima es súper árido ahí porque hay una barrera climática, de eso vamos a hablar. Y otra visión de la cuna ahí en la región del Perú. Y los salares, bueno, los salares que están por aquí están, bueno, salinas grandes, supongo que todo el mundo ha ido por ahí una vez, porque es fácil de subir desde Tumamarca. Y las otras a veces son más complicadas de ir, por ejemplo, Antofalla, Rizado, pero vamos a hablar de eso. Aquí, claro, la salina grande es una parte del altiplano, de la cuna, que está más cerca de la cordillera del borde oriental. Y entonces ahí es una parte donde hay más lluvia que más al interior. Entonces ahí sí es la parte más lluviosa, pero entre paréntesis porque hay muy poca lluvia, ¿no? de la cuna. Y eso adentro, el salar de Lagos, por ejemplo, ahí hablamos de una parte muy seca de salar de Pocitos. Bueno, se ven todas esas costas de sal. Otra visión del salar de Antofalla, muy difícil de acceso. Y bueno, se ve toda atrás, toda la parte del arco volcánico, como uno cruza esos salares, pues son los relieves más altos que hay. Aquí está el famoso cono de Arita. Y ahí como se ve del espacio es una foto sacada por una misión espacial. Y siempre, bueno, dicen que es un punto de referencia para ellos cuando están alrededor de la Tierra, porque es un punto negro sobre fondo blanco. Entonces es algo que es una referencia muy clara. Bueno, y también para hablar del litio, que es tan importante como recurso de la altiplano, se explota mucho en Atacama, en Chile, y aquí también Salar de la Muerta, que Pero Mario, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Las sales surgen de abajo y con la lluvia flotan, o sea, quedan arriba, o vienen lavándose de los costados? vienen lavándose? La segunda. Pero bueno, también hay las aguas geotermales que también al llegar a la superficie que pueden que llevan también un montón de sales. Como en el caso de la primera foto donde quedaba depositada la sal sobre las rocas. Como en Chile, dices tú, ahí, Ajá. no, ahí son sales marinas. Ah, esa. Sí, Esas no son marinas. esas no son marinas, son fueron depositadas arriba de los Andes. Ahora se depositan ahora, es del cuaternario. Así que las sales que vimos en el que enseñé ahí del salar de Atacama son sales marinas que cuando el mar llegaba más adentro, entonces ahí fueron depositadas esas capas. A veces cuando uno mira en ese modelo de elevación digital, la quebrada del Toro se ve como una recta que corta todas las estructuras.
quebrada de Pumamarca también, y la quebrada de Humahuaca están localizadas, pero son lineamientos tectónicos que forman esas quebradas. Y subiendo a la Quebrada del Toro hay una flor que aparece en la estación de Gólgota. Y es algo absolutamente increíble y es único en el planeta lo que se puede ver ahí, porque de un lado está el Precámbrico, esa formación que es la formación punco-viscana que hablamos. Entonces hay 600 millones de años. Después hay una pequeña parte que aparece ahí, que está expulsada. Esa tiene como 400 millones de años, es el primario, o sea, precámbrico primario. Después está aquí toda la parte de la formación Yacoraite, que es el tope del secundario. Entonces, precámbrico, primario, secundario y todo eso es terciario. Así que se ve todo en pocos metros. Es un fenómeno tectónico único del mundo. Aquí también, ahora ya le van a entrar un poco las diferentes tipos de rocas, las edades y color, porque ese color es característico, es el azul profundo, como se ve en el cajón, del precámbrico, de la formación punco-viscana. Y aquí se ve aquí un poco el Cretácico superior, el secundario, y aquí adelante todo el terciario. Todo lo que pasa aquí es que en precámbrico está el terciario, el secundario, y el precámbrico que está todo abajo viene y se levanta y cabalga sobre todo el resto. Entonces, esa es la base del cabalgamiento de esas rocas viejísimas, sobre todo las rocas recientes. Aquí en ese paisaje se ve algo también absolutamente increíble, porque se ven en dos partes el precámbrico, 600 millones de años, después nada hasta el Cretácico superior, el secundario. Esa formación Yacoraite, que es una formación marina que viene en una transgresión marina y se deposita sobre el relieve que había en el momento. Entonces, en el momento, hace como 70 millones de años, más o menos. Entonces, hace 60 millones de años, no existían los Andes, por supuesto, había un relieve muy plano, de unas llanuras formadas por esa formación tan vieja de ahí se depositó en esa transgresión marina los sedimentos marinos de la formación Yacoraite, lo que se ve. Y atrás hay otro cabalgamiento también que aparece con lo mismo. O sea, las más altas y más oscuras son las más antiguas. Ya. Bueno, aquí, perdona. No. Las más jóvenes aquí, bueno, que están arriba ahora sí que está en una deposición normal. Lo que vimos antes era tectónico, de formación en el momento de los Andes, ¿no? Aquí también está deformado porque ahí está el cabalgamiento, pero cabalga el basamiento junto con su capa depositada originalmente. Todo cabalga en punto, ¿no? Eso es una visión también se llama el Cerro Negro, es en la Pumamarca, y bueno, está otra vez, se ve aquí esa formación punco-viscana, y ahí es el principio del primario, todo lo que fue depositado en el Cámbrico, aquí. Se ve muy bien todo ese contacto tan importante. Entonces, cuando antes, lo que acabamos de ver, sobre la punco-viscana había directamente el secundario más superior, aquí todavía queda sobre la misma formación toda una serie del primario. Así que con eso uno puede reconstruir un poco
Lo vuelve a meter en su sitio y aquí hay todo un primario, aquí no hay nada, así que eso ayuda a la geología, a los geólogos a hacer reconstrucciones paleogeográficas. Bueno, es lo que se ve aquí, ya tienen su ojo bien puesto sobre el precámbrico y esas manchas rocas que aquí son terciarios, pero en el pueblo de Purmamarca hay también dos capas rojas de primario, así que hay que tener un poco de cuidado con eso. También es algo muy interesante en la entrada de la ruta llevando a Purmamarca. Según como viene la luz, se ven esas formas de oleaje, son depósitos de mar y las olas formaron esas pequeñas capas onduladas. Es oleaje. Hay en San Lucas. También en San Lucas. Sí. Estuvimos mirando con Roberto hace 10 días ahí arriba y vi también capas de oleaje allá. Pero muchas veces depende de una luz favorable para reconocer esas capas. Porque uno pasa con una luz que no ilumina bien y no se ve. ¿Y todas estas mapas son de qué periodo de ese año? Estas son también son de la formación Purmamarca. Punco Vizcaya. Sí. Ahí también se descubrieron fósiles, que es algo rarísimo, porque como el planeta hace más o menos 130 millones de años. Aquí se ve la costa de África y aquí Sudamérica, se ve la parte de la Patagonia y Sudamérica. Y el Atlántico, que ahora separa las dos placas 4.000 kilómetros, hace 130 millones de años no había océano. Estaban las dos placas continentales juntas. Y empezó a haber un flujo de rocas del interior de la Tierra que empezó a subir, y eso hizo que hubo un desplazamiento lateral de las rocas que estaban arriba de ese flujo de nuestra temperatura. Y en particular en la superficie eso se traduce para un montón de fallas y una formación donde se depositan las rocas a medida que van siendo fallado todo el terreno y se está abriendo. Eso es otra visión de eso, y hay, si se sigue todo eso, al final llega ese magma volcánico, llega a la superficie, como aquí, y entonces está empezando a hacer una nueva placa oceánica, que es la placa oceánica debe ser del Atlántico Sur, donde se empuja a medida que entra en el centro del Atlántico, empuja las dos partes de la placa oceánica, entonces con eso África y Sudamérica se separan cada vez más, como varios centímetros por año. Y este rift que dio el nacimiento al Atlántico Sur tuvo también una repercusión adentro de Sudamérica. Entonces se puede ver que hay sitios donde el rift trató de abrirse, y una parte es lo que se llama el Salta Rift, el sistema del Salta Rift. Y aquí también, o sea, pasó lo mismo que en el Atlántico Sur, salvo que la última fase de acceso al magma oceánico no llegó así, pero llegó casi a abrirse. Es un rift que no se desarrolló completamente. Casi se forma otro continente. Sí, casi va, claro. Entonces, con ese continente estaríamos más separados de Buenos Aires y todo eso. Ese mundo es difícil. Pero entonces eso es lo que se ve. Qué pena.
Bueno, eso también es como se ve en esa parte del rift y las diferentes formaciones que están aquí, el espesor del rift, que tiene más de 3 kilómetros en el espesor vertical en las conchas, y las pedales y cómo está eso. Entonces ese es el famoso kilómetro 51 en la ruta que va de Camagüey a Salta. A la derecha, Arroyo Bartolo, si pasan por allá, párense y miran, porque lo que se ve es una ventana en el tiempo geológico. Lo que se ve en el Precámbrico, la formación Pulco-Vizcana, ahora está bien formada de bancos bien definidos, simétricos, pero si uno mira bien, está plegada de una manera que se llama chevron. No conozco la palabra, pero los pliegues muy cerrados. Y arriba de esa o sea, la formación fue depositada y por primera vez vemos que hubo una formación de montaña, porque para que sea plegada así, hubo una fuerza lateral para llegar a crear esos pliegues. Entonces hubo algún momento después de la formación de la Pulco-Vizcana y antes del depósito del Salta Rift, de Salta, una cadena montañosa que existió en la región y que desapareció. Otro elemento de esa cadena que fue tan grande como los Andes, pero desapareció por erosión, se ve cuando uno va a San Lucas, por ejemplo, porque el terciario, el primario, también está totalmente vertical, pero las partes de la deposición de los Andes están en un contacto que no tiene nada que ver, un contacto que es muy posterior. Entonces hubo una formación de una cadena montañosa después del terciario, durante esa larga época no se sabe nada, no hay restos de roca como hablamos, y esa cadena de montaña desapareció. Y aquí todavía tenemos una pequeña visión de lo que quedó debajo, que no fue erosionado. Y arriba, entonces, con un contacto muy anguloso, se depositó la base del Cretácico inferior del grupo Salta del Rift, todo así, todo subhorizontal en esa parte, y aquí todo pegado. Es una inconformidad muy importante. Bueno, eso es lo que se llama grupo Tirma, subgrupo Tirma, toda esa formación del rift, que a veces son capas muy blandas, dominadas por unos lodos, y otras veces conglomerados y areniscas. Cuando uno entra luego en la yesera, entonces se encuentra con todo un resto muy diferente que es el terciario inferior, el eoceno, que no se ve en muchas partes. El eoceno, que es esa parte del terciario inferior, es muy importante del punto de vista de la evolución de los climas, porque bueno, hoy en día se habla de todos los cambios climáticos que hay, pero durante el terciario, durante los últimos 60 millones de años, hubo un momento del clima máximo, y eso pasó justamente durante el Eoceno. Y hay evidencias de deposición de muchas capas de yeso, a veces un yeso bien conglomeráticos, formando elementos gruesos que se deben a ese momento cuando el clima estaba muchísimo más caliente que ahora.
terciario inferior. Aquí también se ven el terciario inferior, ahí en rojo, y arriba aquí hay toda una capa horizontal, que son unos conglomerados, unas breccias que cayeron de la montaña y hicieron un embalse, y detrás de ese embalse entonces hubo deposición del lago. Y lo que se ven arriba de aquí es uno de los lagos, muchos lagos aquí en la región que se hicieron, siempre cuando hubo un derrumbe importante. Y la razón de esos derrumbes importantes en la región es que el clima, al principio del Cuaternario, estaba muy diferente. Hubo glaciaciones, había glaciares, a partir de 3.500 metros había glaciares. Y después, cuando el clima cambió y se hizo más caliente, se derritó esa masa, y de una forma muy dramática a veces. La garganta del diablo, el anfiteatro son indicaciones de unos grandes flujos de agua que creyeron como unos cañones en los bordes de la cordillera. Y entonces también no solamente creyeron cañones, pero destabilizaron muchas masas de los bordes de las serranías. Entonces esas masas cayeron de una manera dramática, hicieron esos diques, y ahí se empezaron a hacer lagos. Y hay muchas indicaciones de lago. Cuando uno sube de Alemania, a pocos kilómetros de Alemania, uno empieza a ver las mismas formaciones, esas de todo copre y claro, que están horizontales, y si uno mira bien el paisaje inmediatamente detrás, se ven la misma formación, que por ejemplo Casa de los Loros, en la quebrada, es también uno de esos sitios donde cayó de una forma dramática y poco organizada un montón de varios kilómetros cúbicos de masa, y eso hizo bloqueo, y ahí se empezaron a hacer lagos. Bueno, detrás, ahí se ven también esos conglomerados muy horizontales, detrás también. Y están, claro, cayeron sobre las rocas que había. Esas rocas están a veces muy inclinadas, entonces siempre hay contactos muy abruptos. Y eso, bueno, el Eoceno también se puede ver ahí. Hay capas aquí en la Eocena donde hubieron lagos en el terciario inferior, ¿no? de poca espesor, pero ahí se encuentran peces fósiles en esas formaciones claras que se ven ahí. Peces de agua dulce. Bueno, transmisión, todo. Aquí también hay esa formación ANTA, que se llama, que es muy verdosa, que es depositada en elementos muy finos, centímetros, y que son como residuos de las lagunas. Ahí yo encontré rocas donde se ven todavía las imprentas de la lluvia, agua de lluvia que caía, y que adentro del sedimento, que era un sonero que estaba puesto, como un lodo poco no endurecido, entonces dejaron unas marcas, y se pueden ver todavía esas marcas. La misma formación, la formación está cabalgada sobre sí misma, y esa formación tiene más o menos, digamos, 15 millones de años. Así que los últimos 15 millones de años fueron muy dramáticos para hacer todo ese tipo de deformación. De hecho, la gran parte de la deformación de los Andes es muy reciente en un tiempo geológico. Es del terciario superior hasta ahora. Estos son los castillos, las ventanas, todo eso y aquí arriba se ven también los
depósito lunar de los cuaternares sobre los volcanes. Volviendo hacia Cafayate, cuando uno baja la ruta hacia las cosas, ese cabalgamiento del terciario también, con esos bloques está movido así, cabalgando sobre sí mismo. Aquí es el contacto, en el cajón, estamos entrando en el cajón, todo eso, volvemos a la formación Junco-Vizcana, y aquí está toda la parte del terciario que está depositado sobre el precámbrico. Entonces eso tiene 600 millones de años, este tiene 40. Así que lo que falta en tiempo geológico es increíble. Y aquí, bueno, el grupo Salta, bueno, ya se sabe aquí el zorrillo, todo eso es Cartásico entero del Rift, y la punta Vizcana aquí en el cajón. Bueno, Cafayate, lo mismo, subiendo hacia el estrato, como son las flechas, que también son aránicos de río, que fueron depositadas a medida que la cuenca del Valle Calchaquí se estaba hundiendo porque las montañas de cada lado se estaban levantando. Entonces hubo una deposición muy espesa de esas cosas, que son siempre las mismas capas que se depositan uno después de la otra. La de las flechas es de formación más reciente. Es del terciario superior. La formación angastaco se llama. Y esto de Carmen y Calcarmen, la iglesia, y atrás todavía se ve la capa roja del grupo Salta, del Rift. Es el momento cuando se quiso separar Salta del resto del mundo. Y en la flecha, perdón, son arcillas. ¿Perdona? En las flechas, los depósitos. Sí, son arcillosos y areniscos y conglomeraticos. Hay los tres. Conglomeraticos, sí, son elementos muy grandes. La arena, digamos, hasta 2 milímetros, 3, 4 milímetros para arriba, entonces el gravel, y después del gravel, después están los y la época más o menos es la época del depósito y la época del levantamiento. ¿Cuánto es pasó? muy uno después del otro. Muy exactamente, bueno. No, pero muy después del resto. Pero me estás hablando de las flechas ahora. Sí. Ya. Entonces la flecha más o menos depositada hace 15 millones de años y deformada hace 10 millones. Claro, más reciente que hay. Pero para, bueno, la verdad, no sé la edad exacta, pero más o menos por ahí. Y aquí también, entonces es la continuación de la Sierra del Poniente en dirección de Montevideo, con el patrón primario, y unas grandes intrusiones de rocas que son de cuarcitas, cuarzo, hay feldespato, hay mica, hay otras, hay piroxenos. Eso todo fue depositado por aguas termales de muy alta temperatura que pasaban por ahí. Había una falla, utilizaban la falla para moverse, y a medida que se van enfriando, entonces se depositaban esas rocas. Aquí el pueblo de Molino, atrás se ve todavía una parte, pero una parte más cercana del Rift de Salta, por esa parte roja. Y detrás está el primario. El lado de Cachi también es el primario, en rocas, y también hay granito. Esto subiendo a la Poma son los gemelos, los dos volcanes que pertenecen a nuestro valle, que indican que hace 35.000 años había actividad volcánica, por eso puede volver a empezar a cualquier momento. Menos mal que hablamos de momentos geológicos. Claro. Son millones. Pero no que no has dicho 35.000 años,
35.000 años. Eso es mucho más que Más reciente. Ayer, claro. Pasa, nosotros no vivimos nada. Eso tiempo. Y aquí entonces el Galán, y aquí estamos San Carlos, y 80 kilómetros de recta. alguien midió los kilómetros. Ricardo, 80 kilómetros. 80 kilómetros. Línea recta. Nada. En línea recta. Sí, bueno, pues Bueno, aquí está una visión del Galán, esa caldera. O sea, el Galán fue un volcán, un supervolcán, que explotó. Yo voy a hablar de eso. Entonces, lo que se ve es el resto del borde del volcán, de la parte central del volcán, en Morón Comenzada. Y fue depositada en areniscas y en lluvia de cenizas. Y esas cenizas fueron luego erosionadas muy fácilmente y se depositan ahora en forma de dunas de arena, pero es originalmente la composición de todo eso es volcánico. Y aquí se ve un poco, aquí subiendo hacia el peñón, hay granitos, aquí están, y no hay En alguna hay más primario, hay más formaciones primarias. Sí, exactamente. Hay una coloración. Más primarias y volcánicas y muy recientes por los erupcionales. Y bueno, eso es lo que nos pasó, ¿no? Que cuando la exclusión geológica a veces hay problemas mecánicos y tuvimos varios, pero bueno, llegamos al final al peñón y ahí nos quedamos y Trataron más. exactamente. Entonces, el primer día después, entonces subimos al volcán. Entonces, mira, son los tipos de volcanes que puede haber separados por su actividad, en cuánto volumen de roca puede explotar. Entonces hay el Etna que chiquito, el Mount St. Helens, el Pinatubo en Filipinas, todos esos son chiquitos. El Krakatau, sí, al lado del Galán. El Krakatau, el Tambora, en Indonesia, los dos supervolcanes, pero arriba de los supervolcanes hay dos pocos, como por ejemplo Yellowstone, Toba, también en Sumatra, en Indonesia, y el Galán. Y estos se caracterizan por una extrusión de más de 1000 kilómetros cúbicos. O sea, es una cosa diabólica. Entonces, aquí, bueno, es una parte de un website que habla de Cerro Galán, y voy a traducir, es la caldera grande que es expuesta, que se puede ver, que es la mejor preservada del mundo. Y el volcanismo en el Galán empezó hace 15 millones de años y hubieron varias explosiones que dieron esas cenizas volcánicas entre 7 y 4 millones, pero la mayor explosión que creó toda la caldera fue hace 2,2 millones de años. Sí, bueno, hubieron, claro, aquí seguro, por toda esa región, mucha ceniza volcánica, pero no se endureció y desapareció. Entonces, bueno, es un relato de subir al volcán, al Galán, de toda una aventura. Primero del peñón uno sube, después uno baja un poco, uno llega a la luna grande, y no se ve bien, pero aquí hay miles y miles de fragmentos en esta laguna.
Y aquí el borde de la laguna, toda esa parte roja es un krill, es la comida que comen los flamencos y que le dan también el color. Y aquí están los flamencos, aquí alguien está mirando si puede agarrar uno. Y atrás de la laguna hay ya esas lumbritas, esas cenizas volcánicas endurecidas del volcán que se ven en toda la región. Después del periodo en la sierra y todo eso está. En cada lado se ven las mismas formaciones de cenizas. Esa es la lava también, porque hay lava. Y adentro de la lava hay pequeños cristales amarillos verdosos que se desarrollan, que se llaman lindina. Y bueno, subiendo, a veces la subida está en una ruta que el coche no puede llevar a los pasajeros, pero bueno, hay que también darle algo a los amigos. Se sigue y bueno, al final uno llega al Galán. Y ese es el borde de la caldera y terminando la caldera de hasta aquí. Y eso es mirando lo que falta. Eso es la caldera, es el borde del que fue el volcán estaba subiendo ahí. Todo eso desapareció, ese volumen que desapareció. Tiene más de 40 kilómetros de largo. Es inmenso. Otra visión de la misma. O sea, esto pertenece todavía dentro de la caldera. La caldera sigue atrás. Y esta parte adelante es el nuevo volcán que se está desarrollando dentro del centro de la caldera. Y él está muy activo ya, se ve aquí un centro eruptivo. Y el Galán, lo que llaman el Galán, la parte más alta atrás de la pirámide. Aquí parte de la caldera. Aquí es todo mínimo, pero se ve un poco las escorias del volcán y con pequeñas flores que de una manera pueden crecer a esa altura en ese clima. Y bueno, y aquí los exploradores les saludan y les dicen gracias por su atención. Lo siento, eso toma mucho tiempo, ¿no? Bueno, espero que algunos conceptos, el tiempo, las formaciones, la punto Vizcaya, el rift, todo eso le quedan ahí en la memoria. Dando vuelta. Me dejo preocupado de ganar.